al Evangelio de Juan. Capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a la última parte del 38 al 42. La última parte del capítulo, estamos predicando el Evangelio de Juan de manera continuada. Ya vamos en el capítulo 19, en la última parte. Si puede, en reverencia a la palabra de Dios, póngase de pie, y si no puede, está bien. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 19 de Juan, verso 38 al 42, de la siguiente manera. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Realmente necesitamos ese alimento. Realmente necesitamos de tu verdad. Pero también, Señor, reconocemos que sin tu Espíritu Santo no podremos discernir tu palabra. Y te pedimos que nos llenes de la sabiduría de tu Espíritu, para que nosotros podamos discernir, aprender, enseñar y practicar tu palabra. Dependemos de ti, Señor. Ayúdame a que cada palabra que diga, Señor, sea pegada al texto y a lo que tú quieres decir, Señor. Que cada idea que yo dé esté ciertamente apegada a la idea principal de este texto, y que no hable convicciones personales, ni chistes, ni anécdotas, sino que seas tú, Señor, obrando en todo momento en este siervo tuyo inútil. Señor, ayúdanos a escuchar con toda atención y con una actitud espiritual, Señor, reverenciando tu palabra en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a predicar este sermón que se llama Los verdaderos discípulos vencen el temor. Los verdaderos discípulos vencen el temor. La idea central o el punto principal de este texto es que el verdadero discípulo honra a Cristo aún en la hora más oscura. Y tiene que ver, hermanos, con el momento más oscuro de la historia, cuando la esperanza parecía sepultada junto con el cuerpo de Cristo. José de Arimatea y Nicodemo, demostrando un discipulado valiente al identificarse con Jesús abiertamente, mostrando que la verdadera fe no se esconde, sino que actúa con devoción y honor, incluso cuando seguir a Cristo implica riesgo y pérdida. En esa idea vamos a estar explicando el texto de esta mañana. Hermanos, el Evangelio de Juan culmina la narración de la crucifixión
mostrando no solo la muerte de Jesús, sino también cómo fue sepultado. Ese detalle no es menor. A veces cuando miramos el texto por primera vez, yo cuando leí este texto por primera vez dije, bueno, hay poco que explicar o hay pocos detalles que explicar. O a lo mejor podemos pensar que hay poca teología, pero no, hermanos. Cuando uno se mete en el texto, miramos los detalles y miramos que este texto no es menor. Ninguna palabra que está escrita aquí es menor. Juan quiere aquí mostrarnos que Jesús murió realmente y fue puesto en una tumba, porque era necesario que se cumpliesen las profecías mesiánicas que estaban escritas acerca de él. Las podemos ver en Isaías 53, versículo 9. En los versículos anteriores al que acabamos de leer, del 31 al 37, la semana pasada, vimos a los soldados romanos confirmar la muerte del Señor y a Juan testificando que uno de los soldados le traspasó el costado y al instante brotó sangre y agua. Ahora el relato nos está moviendo del Gólgota al sepulcro. En esta escena emergen dos figuras que hasta ese momento habían sido discípulos secretos de Jesús por diferentes razones: José de Arimatea y Nicodemo. Los dos habían seguido a Jesús en silencio porque tenían miedo a las autoridades religiosas. Pero ahí frente a la cruz, algo cambió en la mente y en el corazón de estos dos personajes. Mientras los discípulos más cercanos corrieron, se ocultaron, no pudieron vencer su temor, estos dos hombres, que eran miembros del Sanedrín, se presentan valientemente para dar a Cristo una sepultura digna. Este acto, hermanos, más que un detalle histórico, es una lección espiritual para nosotros hoy en día. La fe genuina no puede permanecer en secreto por siempre. La fe genuina no puede permanecer en secreto por siempre. En el versículo 38 dice que después de todo esto que había pasado, que ya comenté, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero era secretamente por miedo de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Este versículo, hermanos, se sitúa justamente después de la declaración de Jesús, tetelestai, consumado es, y después de su muerte física. Juan quiere mostrar aquí algo muy importante. Quiere mostrar que después de la muerte de Cristo, la obra soberana de Dios continúa todavía desarrollándose conforme a lo que está escrito. Porque todas las cosas que de Cristo estaban escritas se cumplieron hasta el último momento. Y ahora aquí está introduciendo a estas dos personas, José de Arimatea, y más adelante en el versículo 39 introduce a Nicodemo, quienes anteriormente estaban en las sombras, pero ahora salen a la luz para identificarse con el Cristo crucificado. Fíjense qué interesante. Cuando mucha gente se hace presente en los mejores momentos, usted y yo tenemos muchos amigos que cuando usted está arriba y exitoso, están muy cerca de usted. Pero si le va mal, todos se alejan y solamente quedan aquellos verdaderos, ¿verdad? Estos dos personajes estaban al revés, estaban ocultos en las sombras, no querían decir nada, tenían temor, pero en el momento crucial mostraron
al mundo, a la gente, al pueblo en general, lo que ellos creían. Así que este relato aparece un detalle, parece un detalle narrativo, pero tiene un propósito teológico profundo también. Y es que Dios preserva el cuerpo del Mesías y cumple las profecías mesiánicas que de él están escritos en Isaías 53:9, que no verá corrupción su cuerpo. Entonces José de Arimatea aparece también en los evangelios sinópticos, en Marcos, Lucas y Juan, y era uno en Marcos, Lucas y Mateo, y era un hombre rico, dice, miembro del concilio, y era, dice, un hombre bueno y justo, dice la palabra de Dios. Juan resalta que era un discípulo de Jesús en secreto y temeroso de las consecuencias que podía haber si él salía abiertamente a ser seguidor de Jesús. Pero ya al ver la muerte del Señor, entonces algo impactó su mente y su corazón y superó el temor. Primera de Juan 4:18 nos habla precisamente de eso. Juan aquí continúa escribiendo después unas cartas y en esas cartas, hermanos, narra algo relacionado. Primera de Juan 4:18 dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Significa que José de Arimatea aquí, al vencer el temor, estaba demostrando que el amor y la fe eran más fuertes y estaba demostrando precisamente que él era un fiel seguidor de Jesucristo. Les doy algo del contexto histórico y cultural para entenderlo mejor. La costumbre judía, hermanos, dictaba que los cuerpos de los crucificados debían retirarse antes del atardecer. En Deuteronomio 21:22 miramos eso, lo leí la semana pasada. Especialmente en el día de preparación antes del sábado. Entonces, normalmente los cuerpos de los criminales que eran crucificados eran dejados para ser sepultados en fosas comunes o eran arrojados fuera de la ciudad. Que un hombre prominente como José de Arimatea, miembro del Sanedrín, se arriesgara a pedir el cuerpo de Jesús, era un acto públicamente comprometedor y peligroso para él. Equivalía a declararse simpatizante de un condenado por blasfemia. Imaginen eso. No era algo común. El colgado en la cruz, el crucificado ya muerto, era aventado afuera de la ciudad como escarmiento, ¿verdad? Nadie, hermanos, los crucificados eran lo peor de lo peor. Nadie se atrevería siquiera a descolgarlo de la cruz y darle sepultura. No era nada, absolutamente nada común. Entonces lo que estaba haciendo aquí José de Arimatea era algo totalmente fuera de lo que normalmente se hacía. Y para José de Arimatea era algo comprometedor y muy peligroso, muy peligroso. El historiador Flavio Josefo registra que Pilato rara vez permitía que los crucificados fueran sepultados y mucho menos con honores, a menos que mediara un ruego especial de alguien con mucha influencia. Así que José de Arimatea, al acercarse a Pilato, demuestra tanto su posición social, era un hombre poderoso, como su decisión valiente de identificarse con Jesús en ese momento. Y miren qué cosa, José de Arimatea estaba saliendo públicamente a decir y a dar a entender claramente a todo el mundo que era seguidor de ese crucificado que estaba ahí. Ya que podía tomar de bueno o aprovechar
¿De qué le convendría hacer eso ya a una persona con esa posición y a una persona que estaba arriesgando todo eso demasiado? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo motivó? Entonces, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que al momento que él va y lleva el cuerpo de Jesús, José de Arimatea está tomando una decisión y hace un movimiento intencional. Ese detalle marca un cambio espiritual profundo en la vida de él. José pasa de la fe temerosa a la confesión pública, cumpliendo la enseñanza de Jesús. Cuando en Mateo 10:32 dice, el que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre. Este tiene un significado teológico profundo, hermanos, porque ese versículo ilustra una transformación espiritual producida por la luz, producida por la verdad, y nos enseña que la fe vence el temor. Antes José temía a los judíos, ahora el amor a Cristo lo impulsa a actuar. Lo que no hizo mientras Jesús vivía, lo hace cuando Jesús parece derrotado. Y eso no tiene lógica para una persona con esa posición o para una persona que lo ve fuera del mundo, fuera de la fe. No tiene lógica porque no le conviene para nada, humanamente hablando. ¿Se fija lo que estaba sucediendo ahí? ¿Se fija la situación de José de Arimatea? El significado es que el discípulo verdadero sale de las sombras. Juan ha mostrado repetidamente la tensión entre la fe secreta y la fe confesante. Aquí miramos en Juan continuamente esa tensión. Recuerde que en el primer siglo de la era cristiana, declararse seguidor de Cristo costaba mucho, aún a veces hasta la persecución y la vida. Aquí José de Arimatea está representando esa transición del temor a la confesión abierta, que la fe auténtica, cuando es controlada por la cruz, no puede permanecer oculta, hermanos. Y también otra enseñanza teológica que podemos mirar aquí es que el cumplimiento de la soberanía divina se lleva a cabo. Aunque José actúa libremente, su acción cumple la profecía de Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dios usa incluso a los discípulos temerosos para cumplir su plan redentor. Mire, ubíquese lo que está pasando aquí. Ahora, esto tiene algunas implicaciones, porque si la cruz revela quiénes son los verdaderos discípulos, entonces la muerte de Cristo separa a los curiosos o a los simpatizantes de los comprometidos, de aquella gente comprometida. El amor a Cristo transforma el temor en valor. José actúa diferente, de una manera que era difícil hacerlo antes de la cruz. El amor lo hace libre del miedo. Dios puede usar a los creyentes ocultos para cumplir sus propósitos eternos hoy en día. Hoy en día hay gente también que no viene a la iglesia, pero que profundamente están tocados por el Señor y de alguna manera ayudan también al plan de Dios desde otras esferas de la vida. Pero la fe madura se manifiesta en acciones visibles continuamente. No pueden estar ocultos todo el tiempo. Aquí vemos, hermanos, el poder transformador de la cruz. La muerte de Cristo no solo redime, sino que también inspira valentía. La cruz expone la inutilidad de la autopreservación. Ahí cualquiera pudo haber dicho, no, yo no me conviene ahorita mostrarme, pues ¿para qué? Si ya todo se terminó. Porque muchos creían que la muerte de Cristo en la cruz, pues era el fin de todo su ministerio. Aquí no. Aquí la cruz expone que José se arriesga social y políticamente
identificándose públicamente con un condenado ya muerto. No tiene lógica eso para el mundo. Hoy en día también hay muchos que profesan seguir a Jesús en secreto por temor al rechazo, a perder prestigio o a perder la comodidad. Pero la cruz llama a una fe visible, hermanos. El discípulo que teme no es discípulo maduro. José nos enseña que la fe verdadera eventualmente saldrá de las sombras, se manifestará. Ahora, hermanos, quisiera ir al versículo 39 y hablar algo sobre Nicodemo. Dice que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. El evangelista reintroduce a Nicodemo aquí con una referencia deliberada. El que vino de noche la primera vez. Esta expresión, hermanos, está subrayando el contraste entre su antigua timidez y su actual valentía. El hombre que temía ser visto con Jesús y fue de noche a escondidas, ahora se identifica públicamente con su cuerpo muerto. Ahora se está exponiendo al desprecio del Sanedrín, porque él era miembro del Sanedrín, y a la posible excomunión. ¿Recuerdan lo que le pasó al ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Juan? Que ya predicamos aquí. Los líderes judíos que habían acordado expulsar a cualquiera que afirmara que Jesús era el Mesías, no aceptaron las respuestas del ciego y lo echaron de la sinagoga, lo expulsaron, lo excomulgaron. Pero ¿qué significaba eso? Las consecuencias de la expulsión, hermanos, eran que ser expulsado significaba perder derechos, privilegios y relaciones sociales. Nadie se juntaba con él, nadie le hablaba a él. Las sinagogas de los judíos, hermanos, no solamente eran lugares donde se estudiaba la palabra de Dios, eran también lugares donde se socializaba con otros judíos, donde había cierta hermandad y donde había compañerismo entre ellos y había ciertos roces sociales de todo tipo, pero también había hermandad y buscaban estar en paz ahí. Entonces, ser expulsados de la sinagoga traía tremendas consecuencias sociales también. Este recordatorio que nos está haciendo Juan aquí, que Nicodemo antes había venido a Jesús de noche, conecta precisamente a este hombre con dos momentos anteriores en el Evangelio. En Juan 3, Nicodemo aparece como un fariseo respetado, principal entre los judíos, que busca a Jesús de noche, símbolo de su temor o incomprensión espiritual. En Juan 7, 50, 51 lo vemos defendiendo tímidamente a Jesús ante el Sanedrín, pero sin declararse su discípulo. Y aquí en el 19:39 vemos su fe, antes tímida, ahora se manifiesta abiertamente y se asocia públicamente con el Cristo crucificado. ¿Se fijan esa evolución de Nicodemo también? Ahora, sin importar el riesgo, Nicodemo trae un compuesto de mirra y aloes de unas 100 libras, unos 30 o 35 kilos. ¿Por qué lo menciona aquí Juan? Bueno, hermanos, porque tal cantidad excede con mucho lo que se necesitaba para un entierro común en aquella época. Era una cantidad reservada para sepulturas reales. Era una cantidad de especias aromáticas que solamente se usaba para los reyes, cuando morían los reyes. Segunda de Crónicas 16:14, donde describe el entierro de Asa con gran cantidad de especias, llenando el ataúd de especias. Con 35 kilos, con unas 100 libras, el cuerpo se cubría con las
especias aromáticas. Entonces no era poco lo que estaba haciendo Nicodemo, no era poco lo que estaba gastando Nicodemo, tampoco económicamente hablando. Vemos que era un hombre muy rico, muy prominente, tenía mucho que perder en el sentido humano. Pero aquí nosotros podemos ver un Nicodemo que reconoce en Jesús no solo a un maestro, sino al rey mesiánico que merece una sepultura digna de un rey. ¿Se fijan? Su acción, más que un rito, es una confesión silenciosa de fe y de adoración a Cristo ya muerto ahí. Y más admirable y asombroso es ver cómo Juan y Nicodemos están, hermanos, exponiéndose, arriesgando todo lo que son, por alguien que ya está muerto. Nicodemos antes vino de noche, como dije, símbolo de su ignorancia y temor, pero ahora viene a la luz del día. El acto de Nicodemo, entonces, hermanos, es un acto de confesión pública. Ahora públicamente declara la realeza de Cristo y contribuye a un entierro digno de un rey. Ahora, la fe genuina, hermanos, no solo se confiesa con palabras, sino con acciones. Nicodemo nos enseña que el discípulo verdadero y ser verdadero discípulo implica dar lo mejor de nosotros para honrar a Cristo sin medir el costo. No hay adoración auténtica, hermanos, sin entrega de todo lo que somos. Hay personas que son seguidores de Cristo de palabra, pero cuando se trata de entregar algo que nos ha costado mucho, ahí ya patinamos. Ahí ya como que empezamos a desilusionarnos. Y yo le invito a reflexionar, ¿qué parte de su vida es la que le duele tanto que no ha entregado a Cristo? Algunos son sus finanzas. Ay, cómo les duele dar la ofrenda a la iglesia. Y no hablemos de un diezmo, porque el diezmo lo debatimos, si quieren, y es debatible, y que se aplica y que si no aplica. Realmente cuando una persona, por experiencia lo digo, me pregunta, pastor, ¿el diezmo está vigente o no está vigente? Realmente lo que busca esa persona es información para no dar el diezmo. Porque si en su corazón tuviera darlo, ya lo estuviera dando desde hace mucho y siempre lo estuviera dando. Y si ahora en su corazón surge esa duda genuina, bueno, le explicaríamos qué pasa y qué significa el diezmo hoy en la actualidad. Pero normalmente buscan que uno les explique si el diezmo aplica o no aplica para la iglesia, porque tienen la intención o el deseo en su corazón de no darlo. ¿Y sabe por qué? Porque amamos las cosas materiales y amamos nuestro dinero. Y lo podemos gastar en todo lo que nuestra carne quiere, pero no en las cosas de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se lo voy a dar al pastor? Pues quiero decirle que yo dirijo una iglesia bautista y gracias a Dios, hermanos, el pastor no es dueño de los diezmos, ni de las ofrendas, ni de nada de eso. Es la misma iglesia. Y la respuesta a si el diezmo aplica o no para la iglesia, déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle una cosa, y muy clara. ¿Usted es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo? Porque si es esclavo de Cristo, ¿qué hace un esclavo? Ahorita ya no hay esclavitud en el mundo. En muchas partes, gracias a Dios, en el 99% del mundo no hay esclavitud. Pero usted recuerda lo que es un esclavo, ¿verdad? Y si usted recuerda lo que es un esclavo,
Usted recuerda que el esclavo se levantaba cuando el sol salía, ¿verdad? Y se ponía a trabajar desde que el sol salía, ¿cierto? Y no descansaba de trabajar hasta que el sol se ponía. Y no se iba a dormir hasta que el sol se metía, ¿cierto? Y el esclavo trabajaba para sí mismo y se enriquecía con su trabajo porque trabajaba mucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿No, verdad? ¿Para quién trabajaba? Para el amo, ¿verdad? ¿Y él qué recibía? Apenas para comer y mantenerlo con fuerzas para que siguiera trabajando, para que el amo se enriqueciera, ¿verdad? Y ahora usted es esclavo ¿de quién? De Cristo, amén. ¿Para quién debe trabajar usted? ¿Cuánto le debe dar entonces a Cristo de lo que usted gana? ¿Cuánto? Todo. Todo. ¿Cuánto sería una buena referencia para dar de ofrenda entonces ahora? El 10% está bien, ¿verdad? ¿Usted está obligado a dar el diezmo? No, hermano, usted no esté pensando que aquí usted tiene que dar el diezmo. No. Es una ofrenda con alegría y con gozo. Pero cuando usted madura en la fe, usted se pone a pensar, ¿cuánto le daría al Señor? Cada domingo, o cada mes, o ¿cuánto le daré? Señor, todo es tuyo. Decía David, Señor, de lo mismo que me has dado, de eso mismo te doy. Una buena referencia es el 10%, pienso yo. No es ni algo, todo lo que gané, todo lo que me esforcé, pero tampoco no es algo que me sobra. Porque dar lo que me sobra al Señor creo que tampoco es lógico, ¿verdad? No acostumbro a predicar del diezmo. Hoy es un día especial y me estoy yendo por ahí porque Dios me está llevando por ahí. Pero déjeme decirle y platicarle algo entre paréntesis de lo que se hace con su ofrenda. Se pagan los biles de la luz, se le da una ofrenda al pastor. El pastor no es tratado como un empleado porque no lo permite. Yo no soy un empleado, hermanos, porque con dinero o sin dinero yo voy a trabajar en la obra de Dios. El Señor me sustenta. Los dineros que se recogen aquí no pasan a mi tesoro personal. Gloria a Dios por eso. Sino que ustedes mismos deciden en qué se va a gastar. Es bonito eso, ¿no? En cualquier momento usted a la hermana Isabel que está ahí atrás le puede decir, hermana, ¿me puede decir cuánto hay, cuánto se ha recibido este mes y cuánto se gastó? Sabemos cómo, pero todo se está pagando y se entra menos de lo que sale. Y eso es gloria a Dios. Así que considere ser espléndido para darle al Señor, amén. Para usted mismo. No era el tema, hermanos. Se me vino a la mente porque Nicodemo, hermanos, no escatimó para nada el gasto que significaba 100 libras de especias aromáticas para sepultar a Jesús. Pero no solamente el costo económico, sino el costo político y el costo en la posición que él ocupaba ahí. ¿Se imagina usted eso? Pero en los versículos siguientes, en el 40 al 42, nosotros miramos el cumplimiento de las Escrituras y la dignidad del Mesías. Estos versículos cumplen Isaías 53:9,
como les decía, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús, aunque murió entre criminales, fue sepultado como un rey. El evangelista ofrece aquí dos razones prácticas y teológicas: por causa de la preparación y porque el sepulcro estaba cerca. Y hay varias conexiones ahí. Era necesario sepultarlo antes del atardecer, ya que el sábado comienza al ponerse el sol, más o menos a las 5 de la tarde. Y también porque el sepulcro estaba ahí cerca, providencialmente el sepulcro de José estaba en un lugar preciso, cumpliendo la profecía y evitando toda profanación del cuerpo de Jesús. Pero más allá de la logística, Juan sugiere algo más profundo. El reposo sabático de Cristo en la tumba anticipa el descanso final de la redención. Mire, es algo que yo no había tomado en cuenta. El reposo de Jesús en la sepultura tiene que ver con el reposo de Dios en la creación. Dios reposó de la creación al séptimo día. Jesús reposó de la redención. No lo había visto yo de esta manera. Y no sé si sea una interpretación muy alegórica del texto, analice eso, pero creo que sí puede tener una buena conexión ahí. Y también el que haya sido en un huerto, también tiene una conexión. El que haya sido la sepultura en un huerto y que haya resucitado en un huerto, consumando la redención del ser humano, también tiene que ver con que en un huerto fue la caída del hombre. Eso no lo dice abiertamente el texto, pero estos detalles que está dando Juan y que menciona el huerto y que menciona este reposo de Jesús en la sepultura, probablemente pueden tener una conexión ahí. Ahora, tengo tres consideraciones finales. Considere primeramente que el discipulado verdadero no puede permanecer oculto por siempre. La cruz llama a una confesión pública de Cristo. No podemos estar ocultos en las sombras todo el tiempo, siendo simpatizantes cristianos. Tenemos un día que decidirnos y salir a la luz abiertamente como seguidores de Cristo, como discípulos fieles y verdaderos. Un día tenemos que tomar esa decisión. La segunda consideración que quiero que tome en cuenta es que la fe madura actúa con valentía, no con miedo. Los que antes callaron ahora testifican. Yo recuerdo cuando recién me convertí, cuando recién el Señor me rescató, me daba vergüenza andar con mi Biblia. Yo había atacado tanto a los cristianos que ahora que me vieran con una Biblia me daba pena. Pero eso duró poco, mientras maduré en la fe. Después, ya con gozo y con orgullo del bueno, me iba con mi Biblia a todos lados. Porque la fe maduró en mí, me hizo madurar. Y ahora debía testificar del Señor. Entonces la fe madura actúa con valentía y no con miedo, hermanos. ¿Qué miedo le está deteniendo a usted ahora a declararse abiertamente seguidor o seguidora de Cristo? ¿Qué miedo está enfrentando? Déjeme decirle que una fe madura actúa con valentía y no le importa el rechazo, ni el qué dirán, ni las críticas de nadie. Y la tercera consideración que quiero que tome en cuenta es que la muerte de Cristo revela la fidelidad de Dios. Aún en el silencio del sepulcro, las promesas seguían cumpliéndose. Las profecías seguían cumpliéndose. Y si todas las profecías de Cristo, acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, se cumplieron de manera perfecta con Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, y si cuando murió, hermanos, se cumplieron todas las profecías que de él está escrito, ¿qué le hace pensar que la siguiente profecía acerca de él no se va a cumplir? Él vendrá
Él vendrá, pero ¿sabe qué? Ya no vendrá con los brazos abiertos a ser el siervo sufriente, porque vendrá como una espada de dos filos a juzgar a este mundo y a pedir cuentas de aquellos que decidieron voltearle la espalda, no aceptar la sangre redentora de Cristo para su salvación. Entonces viene como juez. Concluyo con esto. José y Nicodemos, hermanos, nos muestran que seguir a Cristo exige valor. Su acto de devoción fue el preludio, el principio de un amanecer glorioso para ellos. Lo que parecía el fin ahí era solo el comienzo, porque ellos mirarían después a Cristo resucitado completamente en victoria. Por lo pronto estaba ahí el silencio del sepulcro. Dios preparaba la victoria de la resurrección. La tumba vacía será la confirmación de que quien honra a Cristo en la hora oscura será testigo de su gloria en la mañana de resurrección al tercer día. No iba a pasar mucho tiempo. Ellos estarían mirando que todo lo que se arriesgaron y que todo lo que no escatimaron en gastar y que todo lo que ellos dieron, mirarían su recompensa, porque Dios los bendeciría con mirar el triunfo de Jesús sobre la muerte en unos días, al tercer día. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, que mis hermanos, los que han escuchado este mensaje, que son creyentes, no tengan miedo de identificarse contigo, Señor, de identificarse con Cristo. Aunque el mundo los desprecie, que ellos sean como José y Nicodemo, que honran a su Señor con sus actos. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos. A esos creyentes temerosos o estancados, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo los llene de valentía, que salgan de las sombras, porque la fe que se oculta no crece. La cruz los está llamando a una entrega visible. Y aquellas personas que no han creído en ti, Señor, te pido que tu Espíritu Santo los redarguya, los convenza, porque el Cristo que fue sepultado también resucitó. Él murió y fue enterrado por tus pecados para que tú tengas vida eterna. Hoy puedes venir a Él en fe y arrepentimiento. Hoy es el día y hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy es el día de salvación para ti. Ven a Cristo, entrégate totalmente. Arrepiéntete de todos tus pecados que has hecho y experimenta un nuevo comienzo en Cristo. Señor, te pido que tú seas con ellos en todo y que tu Espíritu Santo, Señor, los redarguya y los convenza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.